La noticia le destrozó el alma, rompió su ecografía en pedazos y se marchó. 3 años más tarde, la vio de nuevo, sentada en la mesa de al lado, con 3 niñas pequeñas que tenían sus ojos. Alexander Hale se sentó detrás de su enorme escritorio de caoba, con la luz de la tarde filtrándose a través de los altos ventanales de su oficina y pintando la habitación en tonos ámbar. Llevaba un traje a medida de color marrón claro, del tipo que habla de poder y perfección, y sus agudos ojos marrones reflejaban tanto el agotamiento como la impaciencia. Emily se paró frente a él, con las manos temblando, un trozo de papel doblado fuertemente agarrado en su puño. Su pelo oscuro enmarcaba su rostro pálido, y sus ojos azules brillaban con una mezcla de esperanza y miedo. Había ensayado este momento tantas veces en su cabeza, diciéndose a sí misma que tal vez, solo tal vez, él entendería. Lentamente le extendió el papel, la impresión de la ecografía que la había acompañado en las noches de insomnio. Por un breve segundo, la mirada de Alexander se suavizó al ver la imagen, el tenue contorno de una vida diminuta tomando forma. Pero la suavidad se desvaneció tan rápido como apareció, reemplazada por una dureza que Emily había llegado a reconocer demasiado bien en él. Sin decir una palabra, extendió la mano, tomó el papel entre sus manos y en un rápido movimiento lo rasgó por la mitad. El sonido del desgarro pareció más fuerte que cualquier otra cosa en el mundo en ese momento, resonando en sus oídos como un recordatorio cruel de la realidad. Dejó caer los pedazos sobre su escritorio, fragmentos de lo que pudo haber sido, y se recostó en su silla con una expresión fría y practicada. «No estoy listo para esto», dijo, con la voz medida, casi distante. «No puedo lidiar con algo así ahora. Olvídalo». Emily sintió que sus rodillas se debilitaban, como si el suelo bajo ella se hubiera movido. Su pecho se apretó, y las lágrimas le escocieron los ojos, pero se negó a que cayeran frente a él. Buscó en su rostro incluso la señal más pequeña de arrepentimiento, algún destello del hombre que una vez había creído capaz de amar. En cambio, todo lo que vio fue distancia, un muro que nunca podría escalar. El peso de su rechazo la oprimió, sofocante y sin piedad. Quiso gritar, preguntarle cómo podía ser tan insensible, exigirle que viera lo que ella veía en esa pequeña imagen borrosa. Pero no salieron palabras. Su garganta ardía, y sus manos, ahora vacías, se sentían insoportablemente frías. Se dio la vuelta, sus pasos inestables, cada uno más pesado que el anterior, mientras se movía hacia la puerta. Detrás de ella, Alexander permaneció inmóvil, sus ojos fijos no en ella, sino en el horizonte de la ciudad, como si el mundo fuera de su ventana importara más que la vida que acababa de negar. Cuando Emily finalmente salió de la oficina, la puerta cerrándose silenciosamente detrás de ella, supo que algo dentro de ella se había roto. La ecografía se había ido, hecha pedazos sin sentido, pero la verdad que llevaba aún vivía dentro de ella. En ese momento comprendió que estaba sola, completa e irreversiblemente sola, y que su vida acababa de cambiar para siempre. El pequeño apartamento olía débilmente a paredes húmedas y madera vieja, muy lejos de la reluciente oficina de cristal que había dejado atrás. Emily se sentó en el borde de su estrecha cama, agarrándose el estómago como si pudiera proteger las frágiles vidas dentro de ella de la tormenta exterior. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de las delgadas cortinas, y el zumbido de los coches que pasaban le recordaba que el mundo seguía moviéndose, indiferente a su dolor. Había salido de la oficina de Alexander,
solo con los pedazos destrozados de la esperanza, y ahora se enfrentaba al silencio de la soledad. La realidad de lo que le esperaba la oprimía el pecho. Más pesada con cada día que pasaba, los médicos no habían sido amables con sus advertencias. El embarazo era de alto riesgo, dijeron, y cuando la palabra trillizos salió de la boca del médico, Emily había sentido que su mundo se inclinaba. 3 hijos. No 1 ni 2, sino 3 vidas diminutas, dependiendo únicamente de ella. La enormidad de ello la dejó temblando, atrapada entre el terror y la maravilla. Por la noche se quedaba despierta, su cuerpo dolorido, su mente corriendo con preguntas que no tenían respuesta. ¿Cómo trabajaría? ¿Cómo los alimentaría? ¿Siquiera sobreviviría al parto? Cada incertidumbre la cortaba como un cuchillo, pero debajo de todo latía una determinación feroz e inquebrantable. Su familia estaba lejos, distante no solo en millas, sino en corazón. Había elegido un camino que la había alejado de ellos hace años, y sabía que no podía volver ahora rogando por apoyo. Los amigos, también, eran escasos, dispersos por la ciudad con vidas propias, no equipados para cargar con el peso de su secreto. Ella lo soportaba sola, levantándose cada mañana con los ojos hinchados y arrastrándose durante el día, aferrándose al pensamiento de que estaba luchando por algo más grande que ella misma. La soledad era afilada, casi física. Una compañera constante que susurraba en los rincones tranquilos de su mente que había sido abandonada, pero entonces ponía su mano sobre su estómago y sentía el leve aleteo, el frágil recordatorio de que no estaba del todo sola. Estaban allí, creciendo, esperando, frágiles pero resilientes. El sonido de 3 latidos en el monitor durante su última cita se había quedado con ella, llenando sus oídos mucho después de que el médico saliera de la habitación. Era tanto una carga como una bendición, una señal de que a pesar de las probabilidades, la vida insistía en seguir adelante. Se encontraba susurrando promesas en la quietud de la noche, diciéndoles que nunca se rendiría con ellos, que daría todo lo que tenía para traerlos a salvo al mundo. Su cuerpo se debilitó a medida que pasaban los meses, el peso de 3 niños poniendo a prueba sus límites de maneras que nunca había imaginado. Sus tobillos se hinchaban, su espalda palpitaba, y había noches en las que el dolor la hacía acurrucarse y llorar en la delgada almohada, amortiguando sus sollozos para que los vecinos no la oyeran. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, cuando el miedo la arañaba y la sombra de la desesperación se estiraba a lo largo de las paredes, había una chispa que se negaba a morir. La imagen de la ecografía podría haber sido destrozada por Alexander, pero dentro de ella esas vidas diminutas estaban enteras, no tocadas por su rechazo. Los llevaba con orgullo y con un tipo de amor doloroso, un amor que se hacía más fuerte cada día que sobrevivía a la soledad. El apartamento podría haber sido frío, sus comidas escasas, su cuenta bancaria casi vacía, pero su voluntad estaba inquebrantable. No dejaría que la decisión de Alexander definiera el futuro de sus hijos. Se mantendría en la tormenta, maltratada pero inquebrantable, porque lo que crecía dentro de ella valía cada sacrificio. La noche era larga y pesada de silencio, solo rota por el ocasional arrastre de los zapatos de las enfermeras que resonaban a través de los estériles pasillos del hospital. Emily yacía en la cama de parto, empapada en sudor, su pelo oscuro pegado a sus sienes, mientras oleadas de dolor desgarraban su cuerpo con un ritmo sin piedad. Había sabido que este día sería brutal, que traer 3 niños al mundo pondría a prueba cada límite que tenía, pero saberlo
y vivirlo eran dos cosas completamente diferentes. Cada contracción se sentía como fuego desgarrándola. Sin embargo, se aferraba al pensamiento de que con cada grito que seguiría, su batalla traería vida. Sus dedos se apretaron alrededor del borde de la sábana mientras otra contracción rugía, y ella gritó, su voz ronca, su fuerza desvaneciéndose, pero reacia a rendirse. Médicos y enfermeras se apresuraron a su alrededor, sus voces una mezcla de urgencia y aliento. «Quédate con nosotros, Emily. Puedes hacerlo», dijo uno de ellos, mientras otro ajustaba los monitores que seguían no uno, sino 3 latidos. El sonido de esos pequeños pulsos llenó la habitación, constante e insistente, recordándole por qué no podía rendirse. Cuando el primer niño finalmente llegó, el grito perforó el aire, crudo y frágil, y la visión de Emily se emborronó con lágrimas. Su corazón se hinchó dolorosamente mientras vislumbraba un rostro diminuto, rojo y arrugado, con mechones de pelo castaño brillando bajo la dura luz del hospital. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, la siguiente ola de dolor la consumió, arrastrándola más profundamente en la tormenta. El segundo bebé siguió, y luego el tercero, cada llegada acompañada de gritos que sonaron como un coro, superponiéndose y entrelazándose en un sonido tan puro y abrumador que Emily apenas podía respirar. El agotamiento era inmenso. Su cuerpo temblaba violentamente. Su pecho se agitaba con respiraciones superficiales y sentía como si pudiera hacerse pedazos, pero en medio del caos fue superada por el asombro. Lo había logrado, contra las probabilidades, contra la soledad, contra el peso del rechazo y el miedo, había traído 3 nuevas vidas al mundo. Las enfermeras trabajaron rápidamente, envolviendo a los recién nacidos en mantas suaves, y uno por uno fueron llevados a su lado. Cuando el primer bulto fue colocado en sus brazos, el corazón de Emily pareció detenerse. Los pequeños dedos del bebé se enroscaron instintivamente, agarrando su piel, como si dijeran, «Estoy aquí». Sus lágrimas se derramaron libremente ahora, rodando por sus mejillas mientras susurraba sus nombres con voz temblorosa. Sophie, Lily, Chloe. Cada nombre llevaba un pedazo de su corazón. Cada niña un milagro que había sido negado por un hombre, pero abrazado completamente por ella. Las miró, aturdida por lo mucho que ya se parecían a Alexander, con sus pestañas oscuras y el más leve toque de sus ojos marrones. Era como mirar pedazos de él, recordatorios del pasado que quería olvidar. Sin embargo, eran suyas, enteramente suyas, y en ese momento no sintió amargura, solo una abrumadora oleada de amor. Su agotamiento era aplastante, pero el peso de 3 vidas cálidas y frágiles contra su pecho la llenó de una fuerza que había creído perdida hace mucho tiempo. El dolor y el miedo se desvanecieron, reemplazados por una quietud casi sagrada. Presionó sus labios contra cada pequeña frente, inhalando el débil aroma de la piel de recién nacido, y les prometió silenciosamente que no importaba cuán dura se volviera la vida, nunca conocerían el abandono. No por parte de ella. Su cuerpo estaba débil, su mente desgastada, pero su corazón ardía ferozmente, atado ahora a 3 pequeñas almas que dependían de ella por completo. El cuarto a su alrededor se desvaneció en insignificancia. Las máquinas, las paredes estériles, las enfermeras apresuradas, todo se volvió borroso en el fondo mientras Emily se sentaba acunando a sus hijas, las lágrimas de día mezclándose con las lágrimas de agotamiento. Nunca se había sentido tan completamente rota y, sin embargo, tan profundamente entera. En una noche, la soledad de años fue reemplazada por una frágil pero poderosa sensación de pertenencia.
ya no era solo Emily, la mujer que había sido dejada atrás. Era una madre, y no solo de una, sino de 3 pequeños milagros que habían elegido abrirse camino en el mundo junto a ella. Los años que siguieron se mezclaron en una niebla de noches de insomnio, responsabilidades interminables y un amor tan feroz que a veces asustaba a Emily. Su pequeño apartamento se convirtió en campo de batalla y santuario, sus habitaciones estrechas, llenas de los gritos, risas y caos de 3 niñas en crecimiento. Cada mañana comenzaba antes del amanecer con el sonido de Sophie llamando, su pequeña voz despertando a sus hermanas, y pronto las 3 clamaban por atención, comida y consuelo. Emily, exhausta y funcionando con fragmentos de descanso, las acercaba, preparando biberones, sirviendo avena, cambiando pañales y calmando disputas, antes de que siquiera tuviera tiempo de mirar el reloj. El peso de criarla sola la oprimía el pecho a diario, pero la vista de sus ojos abiertos y sonrisas inocentes le daba la fuerza para seguir adelante, incluso cuando su cuerpo gritaba por un respiro. El trabajo se convirtió en una lucha implacable. Tomó 2 empleos, limpiando oficinas por la mañana temprano y trabajando turnos nocturnos en un restaurante para mantener la comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. Sus pies le dolían constantemente, su espalda nunca parecía liberarse de la tensión. Y a veces regresaba a casa tan cansada que apenas podía levantar a las niñas para llevarlas a la cama. Sin embargo, cuando Sophie, Lily y Chloe se acurrucaban contra ella por la noche, sus pequeños brazos envolviéndola como si ella fuera su mundo entero, el cansancio se disolvía en algo soportable. Les susurraba historias en la oscuridad, cuentos de princesas que sobrevivieron a pruebas imposibles, sin confesar nunca que en realidad eran sus propias esperanzas, para ellas disfrazadas de cuentos de hadas. Las niñas crecieron rápidamente, idénticas en apariencia, pero ya revelando diferentes matices de personalidad. Sophie era la audaz, siempre la primera en probar cosas nuevas y en poner a prueba la paciencia de su madre con una curiosidad atrevida. Lily era más suave, propensa a la observación tranquila y a repentinos arrebatos de afecto. La niña que se subía al regazo de Emily sin ser pedida, solo para apoyar la cabeza en su pecho. Chloe, la más joven por minutos, parecía llevar el peso de la energía de su hermana, traviesa y riendo sin parar, convirtiendo incluso los momentos más difíciles en una alegría inesperada. Juntas llenaban cada rincón del apartamento con vida, sus voces resonando en el papel de pared descascarillado y las paredes delgadas, hasta que los vecinos a menudo se quejaban. Emily se disculpaba con sonrisas cansadas, pero por dentro atesoraba el ruido, porque le recordaba a diario que ya no estaba sola. Hubo noches, sin embargo, en las que la soledad volvía a entrar con una intensidad sofocante. Después de que las niñas finalmente se dormían, se sentaba en la mesa de la cocina, mirando las facturas que apenas tenía dinero para pagar, preguntándose cuánto tiempo podría evitar que todo se derrumbara. Sus manos temblaban mientras garabateaba números, calculando y recalculando hasta que la tinta se corría en la página, pero no importaba cuán sombrío pareciera el cálculo, se negaba a dejar que la desesperación ganara. A veces pensaba en Alexander, en el hombre que las había negado, y por un momento fugaz la ira se elevaba en su pecho. Pero mirando a sus hijas durmiendo pacíficamente en su cama compartida, sus rostros idénticos, serenos y confiados, esa ira se desvanecía. Ellas valían cada sacrificio y se juró una y otra vez que las protegería de sentirse no deseadas. A medida que se acercaba el tercer año,
Emily se dio cuenta de lo mucho que habían crecido juntas. Las niñas podían caminar, hablar, reír y cantar, sus personalidades floreciendo como flores silvestres a pesar de las grietas en el pavimento de sus vidas. Su cuerpo llevaba las marcas del agotamiento, sus ojos con sombras que nunca parecían desvanecerse. Pero su espíritu era más fuerte de lo que nunca había sido. Cada hito, los primeros pasos, las primeras palabras, la primera vez que las tres la llamaron mamá al unísono, se grababa en su memoria como tesoros a los que se aferraba durante los días más oscuros. Vivía al borde de la supervivencia. Sin embargo, dentro de esa lucha descubrió un amor tan abrumador que ni siquiera el recuerdo del rechazo podía atenuar su brillo. La vida de Emily era dura, brutalmente dura, pero había creado un hogar donde el amor superaba la escasez, donde la risa se elevaba por encima de la preocupación y donde tres niñas pequeñas prosperaban contra las probabilidades. Su existencia ya no era suya. Le pertenecía a Sophie, Lily y Chloe. Y aunque su cuerpo dolía y su espíritu era puesto a prueba a diario, no cambiaría una sola dificultad, porque esos tres pares de ojos marrones se habían convertido en la razón misma por la que seguía respirando. El pequeño restaurante era cálido y ruidoso, lleno del murmullo de voces, el tintineo de los cubiertos y el dulce olor a pan horneado. Emily se sentó en una mesa de la esquina con sus hijas, sus pequeñas manos pegajosas de helado mientras reían y discutían sobre quién tenía la cucharada más grande. Sophie se inclinó hacia adelante, sus ojos marrones muy abiertos con determinación, mientras insistía en que merecía otra cucharada, mientras Chloe se estiraba a través de la mesa para robar del tazón de su hermana, riéndose tan fuerte que casi volcó su silla. Lily, siempre la pacificadora, trató de distraerla señalando las luces de colores colgadas en el techo. Sus risas resonaron por encima del parloteo del restaurante, atrayendo sonrisas cariñosas de los comensales cercanos. Emily las miró con una sonrisa cansada pero orgullosa, apartando un mechón de pelo oscuro de su cara, mientras las ayudaba a limpiarse los dedos pegajosos y guiaba las cucharas de vuelta a los tazones antes de que se derramara demasiado en la mesa. Por un momento se permitió olvidar el peso constante de la responsabilidad y simplemente saborear el sonido de la alegría de sus hijas. Entonces lo sintió. Una punzante conciencia de que alguien la estaba observando. Al principio lo ignoró, asumiendo que era solo la curiosidad natural que la gente a menudo mostraba cuando se daban cuenta de que las tres niñas eran idénticas. Pero cuando levantó la vista, su aliento se quedó atrapado en su garganta. Al otro lado de la habitación, en una mesa no lejos de la suya, estaba sentado Alexander Hale. Iba vestido impecablemente como siempre, con otro traje marrón claro que se pegaba a sus anchos hombros, su pelo prolijamente peinado, su presencia imponente incluso en un entorno informal. Parecía mayor, más agudo, pero en su expresión había algo nuevo, algo frágil, que parpadeó cuando su mirada se posó en su mesa. Emily se congeló, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría romperle las costillas. Quiso darse la vuelta, fingir que no lo había visto, pero sus ojos ya se habían fijado en los de ella, y los años entre ellos se desvanecieron en un instante. La mirada de Alexander se movió de Sue a las tres niñas pequeñas a su lado, y Emily vio el momento exacto en que la verdad lo golpeó. Su postura se puso rígida, su mandíbula se apretó, y sin embargo, no había forma de negar lo que veía. Sophie, Lily y Chloe se volvieron hacia él con miradas curiosas. Sus ojos marrones
brillando bajo las luces del restaurante. El parecido era innegable. La respiración de Emily tembló mientras miraba a sus hijas, y luego de vuelta al hombre que una vez había destrozado la prueba a mí, misma de su existencia. Parecía como si alguien hubiera sacado el suelo de debajo de él, el pulido barniz del poderoso Theo resquebrajándose a medida que el reconocimiento se filtraba en sus rasgos. El pecho de Emily se apretó con emociones contradictorias. La ira se encendió dentro de ella, recuerdos de esa oficina, de la ecografía rasgada en dos, de las palabras «olvídalo» resonando en sus oídos. Pero junto a la ira estaba un dolor, una vieja herida abierta de nuevo, y debajo de todo una extraña y frágil sensación de reivindicación. Ya no podía negarlas. La evidencia estaba viva, respirando, riendo y mirándolo con sus propios ojos marrones. Alexander finalmente encontró su voz, aunque era rota y temblorosa. «¿Se parecen a mí?», susurró, casi para sí mismo, como si aún necesitara decirlo en voz alta para creerlo. Extendió una mano temblorosa, pero se detuvo a mitad de camino, incierto, sus dedos curvándose en un puño. Yo no lo sabía. «¡Yo no!», se cortó, su garganta cerrándose con el peso de la verdad que había evitado durante tanto tiempo. La mirada de Emily se endureció y sacudió la cabeza lentamente. «Si lo sabías», dijo en voz baja, sus palabras más afiladas que cualquier acusación gritada con ira. «Te lo mostré y lo rompiste. Me dijiste que lo olvidara, y no tuve más remedio que cargarlo todo sola». Su voz se quebró un poco, pero mantuvo la barbilla en alto, negándose a dejar que él viera las lágrimas que amenazaban con subir. Las niñas intercambiaron miradas, demasiado jóvenes para entender la historia que se desarrollaba entre su madre y el extraño de pie frente a ellas, pero lo suficientemente mayores para sentir su importancia. Sophie preguntó: «¿Mamá? ¿Quién es él?». Y el corazón de Emily se encogió ante la pregunta. Miró hacia abajo a sus rostros inocentes, a la confianza en sus ojos, y se tragó el nudo en la garganta. «Es alguien de hace mucho tiempo», respondió suavemente, sus palabras deliberadamente vagas, aunque la verdad se cernía pesada en el aire. Alexander se estremeció ante la distancia en su tono, la forma en que hablaba como si él no fuera más que un fantasma del pasado. Durante 3 años había vivido en su imperio de riqueza y poder, creyéndose intocable, pero ahora se sentía despojado por 3 niñas pequeñas y la mujer que había sobrevivido sin él. El peso de la vergüenza lo oprimió hasta que sus hombros se encogieron y se encontró luchando por respirar. «Emily», dijo de nuevo, su nombre escapando de sus labios como una súplica. «Cometí un error, el peor error de mi vida. Por favor, déjame explicar, déjame». Ella lo interrumpió con una mano levantada, sus ojos azules brillando. «¿Explicar qué? ¿Que eras demasiado orgulloso? ¿Demasiado asustado? ¿Demasiado egoísta para enfrentar la realidad? No hay nada que puedas decir que pueda borrar las noches que pasé llorando sola, por el miedo que cargué durante un embarazo de alto riesgo, por cada sacrificio que hice sin ayuda. Tú no estabas allí, Alexander». «Yo sí». Su voz tembló, pero se hizo más fuerte con cada palabra, y por primera vez él vio la profundidad de su fuerza, una fuerza nacida de años de lucha y sacrificio. Alrededor de ellos, el restaurante continuaba como si nada hubiera cambiado. Los platos tintineaban, las conversaciones zumbaban y las risas flotaban desde otras mesas, pero en la suya, el mundo parecía suspendido en silencio, el aire denso con verdades no dichas. Alexander se quedó inmóvil, mirando a los niños que llevaban sus rasgos, y a la mujer a la que una vez había rechazado. Emily,
con su mano aún descansando protectoramente en el hombro de Lily, se negó a ceder. Su presencia inquebrantable, a pesar de la tormenta que se desataba en su corazón. Quiso extender la mano para acortar la distancia, pero por primera vez en su vida entendió que no todo podía ser comprado, controlado o exigido. La verdad estaba aquí, viva e innegable, y le exigía algo que el dinero y el poder nunca podrían proporcionar. Esa noche Alexander se quedó despierto en su ático, mirando al techo mientras las luces de la ciudad se derramaban a través de los ventanales del suelo al techo, burlándose de él con su brillo. Durante años había construido su imperio ladrillo a ladrillo, trato tras trato, creyendo que el éxito y la riqueza lo protegerían del arrepentimiento, que el poder silenciaría cualquier duda sobre las decisiones que había tomado. Pero las palabras de Emily resonaron en su mente con una fuerza de la que no podía escapar. Volvió a ver la imagen de 3 niñas pequeñas, sus ojos marrones reflejando los suyos, sus risas afiladas como un cuchillo, porque revelaban todo lo que se había perdido. El sonido lo atormentaba, y por primera vez en años se sintió impotente, despojado de la ilusión de que su vida estaba completa. Se presionó las manos en la cara, pero el peso de la vergüenza presionó más fuerte, y ningún vaso de whisky, ninguna distracción, podía ahogarlo. Pensó de nuevo en ese día en su oficina, el momento en que Emily se había parado frente a él con las manos temblorosas, y él había roto la única prueba de vida que ella había sido lo suficientemente valiente como para compartir. El recuerdo ardía ahora con una claridad abrasadora, y no podía creer lo frío que había sido. En ese momento, se había dicho a sí mismo que estaba protegiendo su carrera, protegiendo su vida cuidadosamente construida, convenciéndose de que la paternidad solo arruinaría todo por lo que había trabajado. Ahora esas justificaciones sonaban huecas, patéticas incluso, comparadas con la realidad de lo que había perdido. Había abandonado no solo a Emily, sino a 3 hijas que podrían haberlo conocido desde el principio, que podrían haber buscado su mano, que podrían haber crecido con su risa en lugar de su ausencia. El pensamiento le arañó el pecho hasta que apenas pudo respirar. Por la mañana, su reflejo en el espejo le parecía extraño. El pelo cuidadosamente arreglado, el traje caro, la máscara impecable de confianza, se sentían sin sentido, casi ridículos. Debajo de la superficie había un hombre vaciado por la vida, un hombre que había logrado todo lo que la sociedad le dijo que importaba, y sin embargo se encontraba despojado de lo único que realmente lo hacía. Se dirigió al pequeño apartamento de Emily, su corazón latiendo con una mezcla de pavor y determinación. El edificio era modesto, un marcado contraste con las relucientes torres donde él vivía, y dudó en la puerta, casi volviéndose. Pero luego recordó la forma en que Sophie había inclinado la cabeza hacia él, curiosa y sin miedo, y la forma en que la voz de Emily había temblado con fuerza y dolor. Llamó, inseguro de si ella siquiera lo dejaría hablar. Emily abrió la puerta con ojos cautelosos, su pelo oscuro recogido sin apretar, el cansancio grabado en sus rasgos. Lo miró no con sorpresa, sino con resignación, como si hubiera sabido que él vendría, pero no tuviera fe en lo que podría decir. La risa de las niñas resonó débilmente desde el interior, un claro recordatorio de lo que se había perdido, y Alexander sintió que su garganta se apretaba. «Por favor, déjame hablar», dijo suavemente, su voz despojada de la autoridad que una vez tuvo. Emily se cruzó de brazos, su postura rígida, sus ojos azules afilados. ¿Hablar? ¿Después de 3 años de silencio?
después de que te rogué que me vieras, que las vieras? ¿Dónde estabas cuando trabajaba en 2 empleos solo para mantener la comida en la mesa? ¿Dónde estabas cuando estaban enfermas, cuando lloraban durante la noche, cuando pensé que no sobreviviría otro día? No puedes simplemente aparecer ahora y actuar como si las palabras arreglaran todo. Su ira era tranquila pero devastadora, cada frase golpeando más fuerte que la anterior. Alexander bajó la mirada, su pecho pesado de vergüenza. Quiso explicar que había tenido miedo, que se había convencido a sí mismo de que era incapaz de ser padre, que había enterrado su conciencia bajo capas de éxito. Pero al mirarla, parada tan fieramente a pesar del agotamiento que cargaba, se dio cuenta de que las excusas no tenían sentido. Se dejó caer de rodillas un hombre irreconocible del orgulloso ejecutivo que una vez la había despedido, y su voz se quebró al decir: «Me equivoqué. No merezco el perdón. No te merezco a ti ni a ellas, pero quiero intentarlo. Déjame estar cerca de ellas. Déjame hacer incluso las más pequeñas enmiendas. Por favor, Emily, no puedo deshacer el pasado, pero pasaré el resto de mi vida intentándolo si me dejas». El aliento de Emily se quedó atrapado en su garganta al verlo arrodillado, su exterior pulido destrozado. Durante un largo momento no dijo nada, dividida entre la furia que la había mantenido en marcha durante 3 años y el débil, peligroso destello de esperanza que había enterrado profundamente dentro de sí misma. Detrás de ella, el sonido de Sophie, Lily y Chloe jugando se filtró en la habitación, sus voces brillantes y sin quebrarse, y ella miró hacia ellas con el tipo de amor que la había llevado a través de cada dificultad. Cuando volvió a mirar a Alexander, su expresión era dura, su voz firme. «Nunca sabrás el peso de lo que nos hiciste pasar», dijo, «y nada de lo que hagas lo borrará. Si quieres demostrar que eres más que el hombre que se marchó, entonces demuéstramelo. Muéstrales. No solo digas las palabras, vívelas». Alexander asintió, su pecho apretándose con alivio y miedo. Ahora entendía que esto no era una simple súplica de perdón, sino una prueba de su alma, un juicio que le exigiría más que cualquier trato de negocios que hubiera tenido. Se levantó lentamente, humillado, llevando el pesado conocimiento de que la redención no vendría rápidamente, si es que venía. Sin embargo, en ese momento, por primera vez en años, sintió que un frágil sentido de propósito se encendía dentro de él. Tenía 3 hijas y una mujer que había sobrevivido a su ausencia, y aunque todavía no las merecía, lucharía con todo lo que tenía para ganarse su lugar en sus vidas. Los meses que siguieron fueron diferentes a todo lo que Alexander había conocido. El hombre que una vez medía su valor en contratos e informes trimestrales, ahora medía sus días en pequeñas victorias. La forma en que la risa de Sophie cambiaba de cautelosa a libre cuando la recogía del parque. La forma en que las miradas tímidas de Lily se suavizaban en confianza mientras le alcanzaba la mano. Y la forma en que Chloe se subía a su regazo sin ser invitada, tirando de su corbata hasta que abandonaba su teléfono para prestarle toda su atención. Al principio las niñas dudaban, curiosas pero distantes, sus jóvenes corazones inseguros de quién era este extraño. Sin embargo, los niños tienen una forma de sentir la verdad, y vieron rápidamente que lo estaba intentando. Se tropezó a menudo, quemó el desayuno más veces de las que quería admitir, e hizo torpes intentos de trenzar el pelo que terminaban en enredos. Pero se presentaba todos los días, y con el tiempo su persistencia se convirtió en su propia clase de amor. Emily observó esta transformación con un corazón cauteloso. Había pasado años convenciéndose a sí misma de que no lo necesitaba,
que él no era más que un recuerdo doloroso. Y ahora aquí estaba él, en su cocina, arrodillado en el suelo para ayudar a Chloe a construir torres con bloques de diferentes tamaños, mientras Sophie lo corregía sobre cómo apilarlos. Hubo noches en las que se quedaba despierta preguntándose si era una tonta por dejarlo volver a sus vidas, atormentada por el recuerdo del papel rasgado y las promesas rotas. Sin embargo, cuando escuchaba los gritos de alegría de las niñas mientras él las hacía girar por la sala, o cuando lo veía llegar a casa de su oficina para sentarse con las piernas cruzadas en el suelo y leer cuentos antes de dormir hasta que su voz se volvía ronca, sentía que sus muros se debilitaban. Su remordimiento no estaba en sus palabras, sino en sus acciones, repetidas una y otra vez, hasta que comenzaron a sentirse menos como penitencia y más como devoción. No fue un camino fácil. Hubo discusiones, viejas heridas reabiertas sin previo aviso, momentos en que la ira de Emily salía a la superficie con cruda intensidad. Exigió respuestas por las noches que él nunca podría devolverle, por años de silencio, y Alexander enfrentó cada confrontación sin defensa, aceptando su furia como su carga para llevar. No suplicó por atajos hacia el perdón. En cambio, dejó que el peso de sus errores colgara pesadamente sobre él, un recordatorio del hombre que había sido y el hombre en el que estaba tratando de convertirse. Lentamente, casi imperceptiblemente, los bordes afilados entre ellos comenzaron a suavizarse, tallados por el tiempo, la paciencia y el simple ritmo de la vida compartida. Una noche, meses después de ese primer encuentro en el restaurante, Emily se paró en la puerta del dormitorio de las niñas, observando cómo Alexander las arropaba. Sophie insistió en un cuento más. Lily susurró un secreto en su oído que lo hizo sonreír, y Chloe se negó a dormir a menos que la sostuviera de la mano. Él se quedó allí mucho después de que sus párpados se cerraran, su alta figura encorvada sobre la pequeña cama, su expresión tierna de una manera que Emily nunca había visto antes. Algo dentro de ella cambió mientras lo observaba, no con la esperanza imprudente de la chica que una vez había sido, sino con la fe cautelosa de una mujer que había aguantado y sobrevivido. Por primera vez se permitió creer que tal vez la gente podía cambiar, que tal vez incluso las heridas más profundas podían sanar. Más tarde esa noche, cuando el apartamento estaba en silencio y la ciudad zumbaba suavemente más allá de las ventanas, Emily se sentó en la mesa de la cocina mientras Alexander recogía los platos sin que se lo pidiera. Se movía con una especie de reverencia, como si incluso las tareas más pequeñas importaran. Y cuando finalmente se sentó frente a ella, el silencio entre ellos no era pesado, sino vivo con algo no dicho. Lo miró durante mucho tiempo, viendo tanto al hombre que la había herido como al hombre que estaba aprendiendo, día a día, a enmendarlo. Su voz era suave, casi frágil, cuando finalmente habló. «Te perdono». Las palabras flotaron en el aire, temblando con dolor y alivio, y Alexander se congeló, sus ojos llenándose de lágrimas que no intentó esconder. Se estiró a través de la mesa, y cuando su mano se encontró con la de ella, no fue el comienzo de un cuento de hadas, sino el frágil comienzo de algo real. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos y sombras del pasado, pero Emily ya no cargaba la carga sola. Sus hijas, tres reflejos brillantes y hermosos de sus defectos y su esperanza, los unieron de una manera que nada más podría. Por primera vez en años, Emily sintió que su corazón se relajaba, y Alexander sintió que el peso de la redención se asentaba en sus huesos.
La historia de sus vidas había sido marcada por el abandono y el dolor, pero mientras se sentaban juntos en ese pequeño apartamento, con el sonido de sus hijas respirando en la habitación de al lado, supieron que su final, aunque imperfecto, finalmente había encontrado su luz.